Buenas noches, Foster. Mi nombre es Antonio. Desde que era un niño, siempre había sentido una pasión inmensa por los trailers, ya que mi padre fue trailero de toda su vida. Él me llevaba consigo a todos lados desde que era un niño, y le tomé un cariño enorme a las carreteras. La verdad es que esa infancia al lado de mi padre fue maravillosa, ya que lamentablemente mi madre había perdido la vida debido a causas naturales cuando yo era muy pequeño, y mi papá no tenía con quién dejarme, así que gran parte de mi vida la pasé en los caminos de asfalto. Intenté cursar la escuela, pero realmente no me gustó. Mi verdadera pasión siempre fueron los camiones, y mi papá, aunque en un principio me obligaba a estudiar, cuando entré a la secundaria hablé con él y le expresé mi deseo de dedicarme a ser chofer de vehículos pesados el resto de mi vida, gracias a la gran pasión que desarrollé en todos esos viajes con él. Aunque su reacción no fue placentera, ya que él quería que estudiara y tuviera una mejor vida, hasta cierto punto se alegró de que me sintiera orgulloso de él y de su profesión, así que aceptó. Durante el transcurso de mi adolescencia, me estuve embarcando en varios viajes con él, quien me enseñaba todo lo que se debía de saber para ser un buen conductor de trailers. Eventualmente, fui creciendo y cuando cumplí los 18 años de edad, mi padre me recomendó en la empresa en la que él desempeñaba sus funciones y finalmente mi sueño se hizo realidad. Entré a trabajar como operador a la empresa de transportes en la que él laboraba. Por cuestiones de privacidad, no diré el nombre de la empresa. Sin embargo, estoy seguro que en alguna ocasión en tu vida has visto el logo de esta empresa, si es que eres de México. Mi padre ya estaba grande, tenía 53 años de edad. Toda su vida se había dedicado a esto, y debido a que no tenía gastos y su única responsabilidad era yo, terminó retirándose con una gran cantidad de dinero que había ahorrado poco después de que yo entrara, para asegurar mi integración en las filas de la empresa transportista. De esto ya tiene más de 10 años que estoy en activo laborando. He recorrido gran parte de las carreteras de México, ya que esta empresa es de carácter nacional y me envían a todos lados. He ido a Chihuahua, Yucatán, Jalisco, Michoacán y muchos lados más, norte, sur, este y oeste. He recorrido casi todas las carreteras de México. Actualmente tengo 28 años y en estos 10 años he logrado recopilar grandes experiencias en las carreteras. Algunas buenas, como conocer varias culturas diferentes, otras malas, como robos y accidentes, y algunas otras realmente aterradoras de índole paranormal, como lo que les contaré a continuación. Esto me sucedió en el 2021, no recuerdo bien la fecha exacta. Había sido asignado a entregar un contenedor desde el puerto de Manzanillo en Colima, cuyo destino era un pueblo en Oaxaca. Llegué al lugar asignado y me cargaron el contenedor calientes, pero pasé sin mucha complicación. Ya cuando no faltaba mucho para llegar, me avisaron por radio mis colegas del camino que en cierta zona había un retén ilegal, es decir, había soldados con tenis, delincuentes, los cuales se hacían pasar por fuerzas armadas del gobierno deteniendo autos para extorsionarlos y a los traileros robarle parte de la mercancía como una especie de cuota por pasar en esa zona. En cuanto escuché eso, decidí detenerme para informar la situación a la central de operaciones, ya que nos vienen monitoreando vía satélite y seguro me iban a preguntar que por qué me detuve. Una vez que les conté lo que me habían advertido por radio, me dijeron que me esperaba un par de horas para ver si se quitaban los delincuentes y podía reanudar mi camino. Así que me detuve en una brecha de terracería que encontré y procedí a encender las luces intermitentes. Durante varios minutos estaba pensando en qué podía hacer para resolver esta situación, ya que llevaba más de 30 minutos y parecía que no se iban a mover, ya que las alertas seguían llegando por radio sobre estos sujetos. Primero pensé en darme la vuelta y buscar una vía alterna a ese camino para evitar problemas, o seguir esperando un par de horas más hasta que se quitaran. Esta situación había hecho que me sintiera demasiado estresado, así que decidí bajarme del camión para estirar las piernas un poco. Ya estaba empezando a oscurecer, habían pasado cerca de 2 horas desde que me detuve. Caminé un poco hacia los alrededores para ver si se me ocurría algo que hacer. Di un par de vueltas por la zona y tras unos minutos me volví a subir a mi tráiler para preguntar por radio a los traileros cómo seguía esa situación, si ya era seguro continuar el camino. Abrí el camión y cuando me estaba subiendo a la cabina, vislumbré a lo lejos algo que me llamó la atención. Era una persona que venía caminando hacia donde yo me encontraba. Estaba aproximadamente unos 50 metros, así que no logré ver bien de qué se trataba. Sin embargo, como estaba en alerta por la situación del retén ilegal que estaba delante, me puse muy nervioso. Por seguridad propia, siempre llevo una barra de acero para cualquier situación que se pueda presentar. Así que la saqué de donde la tenía escondida y me agaché un poco, para que eso, que veía a lo lejos, no se diera cuenta de mi presencia. Este venía avanzando hacia mi posición y mientras más me acercaba, más lograba darle forma. Era un señor que estaría en sus 50 años aproximadamente. Este vestía una clase de camisa formal y pantalón de seda.
Se me hizo muy extraño debido a que estábamos en medio de la nada, pero pensé que tal vez le habían quitado su automóvil los maleantes kilómetros adelante y estaba buscando ayuda. Aún así, no me confiaba del todo. Como dije, me agaché para que no se percatara de mi presencia y el señor pasó de largo. Inmediatamente volteé la mirada hacia el espejo retrovisor lateral que tenemos al lado para ver hacia dónde se dirigía, ya que aunque aparentemente no parecía una amenaza, nunca es bueno confiarse demasiado. Al parecer, había desaparecido, ya que en un instante se perdió de mi rango de visión. Miré del otro lado con el espejo y nada. A mí se me hizo muy extraño, ya que no habían pasado más de 5 segundos como para que desapareciera tan rápido. Ni corriendo, en 5 segundos hubiera alcanzado a salir del rango de visión, por lo que la paranoia me empezó a ganar. Empecé a sentir que se había escondido en alguna parte y que no venía con muy buenas intenciones. Tal vez estaría esperando a que me durmiera para caerme de sorpresa y robarme. Muchas cosas pasaron por mi cabeza. La verdad es que el estrés me tenía ya algo tenso, así que sin pensarlo mucho, tomé mi tubo de metal, el cual había dejado debajo del tablero. Estaba dispuesto a bajarme para ahuyentarlo. Cuando levanté la mirada, este se encontraba parado exactamente frente al tráiler. Esto me sacó un susto horrible, ya sabes, era sensación como en las películas de terror, que de repente te aparece enfrente a alguien que no esperabas. Como dije, estaba en medio de la nada y no había alumbrado público. Solo lo iluminaba un poco la luz de la luna y las estrellas, así como las luces intermitentes que tenía encendidas desde horas atrás. Ahí fue que me di cuenta que me quería intimidar. Al final, sí era parte de los delincuentes que estaban deteniendo autos más adelante. Siempre he sido de carácter fuerte y al no mirarle aparentemente ningún arma, decidí bajarme con mi tubo para que se asustara y darme la vuelta con mi tráiler y largarme de ahí, ya que seguramente le avisaría a sus compañeros. Abrí la puerta del tráiler y me bajé. Iba arrastrando el tubo de metal en el piso, lo cual hacía un sonido estridente. Esto con la finalidad de meterle miedo para que se fuera. Realmente no soy una persona de violencia y prefiero la intimidación antes que la confrontación. Sin embargo, el señor parecía no tener reacción alguna. Me quedé frente a frente con él a unos 5 metros de distancia y le empecé a preguntar qué es lo que quería, esto mientras empuñaba mi tubo. Sin embargo, como dije, nada lo hacía reaccionar. Solo se le quedaba viendo al tráiler. Ya molesto por el hecho de que me estaba ignorando, empecé a caminar hacia él, levantando mi arma de forma amenazante, pero lejos de asustarse, hizo algo que me hizo sentir un repelús, un miedo intenso que hasta escalofríos me dieron. El señor, en lugar de retroceder o responder, esbozó una sonrisa de oreja a oreja. Para esto, yo desde mi tráiler no lo había notado, pero tenía rasgada la boca desde los labios hasta el cachete, con una cicatriz enorme, la cual le llegaba a la oreja, lo cual hizo que literalmente su sonrisa se viera de oreja a oreja. Empezó a caminar hacia mí, esto sí que me dio miedo. Sin embargo, me pasó al lado caminando. Yo no sabía qué estaba pasando. Ya me encontraba en shock y no sabía qué hacer. La ira que tenía hacia él se convirtió en miedo, pero no una amenaza real, solo se sentía como algo más paranormal, algo extraño. Esto se dirigió hacia la parte de atrás del camión. Pensé que tal vez querría pinchar las llantas para que no pudiera escapar o algo por el estilo. Solo lo observaba sin poderme mover del miedo. Como dije, solo iluminaban el camino las luces intermitentes que tenía encendida y la luz de la luna. Cuando lo perdí del rango de visión, lo seguía viendo gracias a la sombra naranja que parpadeaba. De pronto, en un parpadeo, su sombra desapareció. Tras unos segundos y sin saber qué hacer, retomé la compostura y terminé reaccionando, así que me dirigí hacia la parte de atrás, pero no encontré nada. Busqué debajo del camión, pero nada. Me subí a la cabina del tráiler para abrir el candado con el que viene sellado el contenedor, por si de alguna forma había logrado entrar, lo cual era totalmente imposible, pero es que lo que acababa de ver era totalmente inexplicable. Solo buscaba una razón lógica de lo que estaba pasando. Abrí las puertas, pero nada, todo se veía normal. Me quedé pasmado, pensando unos segundos. Entonces lo atribuí a que tal vez entre el cansancio y el estrés de la situación, tal vez me lo había imaginado. Es lo que quise pensar, ya que prefería pensar que todo había estado en mi imaginación que aceptar lo que acababa de suceder. Harto de la situación, venía pensando en eso mientras cerraba la caja. Cuando al intentar abrir la puerta de la cabina del conductor, algo me llamó la atención. Sentí una presencia dentro de la cabina, así que ya nervioso abrí lentamente la puerta y vi algo que me heló la sangre. Desde adentro, se esbozaba con una sonrisa burlona la cara de aquel aterrador sujeto. Estaba sentado del lado del copiloto. Esta situación ya me estaba sobrepasando. Sabía que esto era algo totalmente real y estaba en completo shock. Ya no sabía qué hacer, estaba desesperado. Para esto, empecé a rezar, ya que aunque yo no soy creyente de la religión,
Mi padre siempre lo fue y me enseñó varios rezos, ya que siempre antes de cada viaje rezaba un Padre Nuestro y me obligaba a hacerlo con él. Esta es una tradición que yo no seguí, pero aunque tenía muchos años sin pronunciar aquella oración, sí que me quedó bien grabada de tantas veces que la repetí. Entonces empecé a rezar el Padre Nuestro una y otra vez, con los ojos cerrados, deseando que aquella cosa desapareciera. El ambiente se sentía muy tenso y pesado, no pasaba ningún carro, estaba completamente solo, cuando de pronto sentí una paz interior completa. Mi cuerpo se relajó y cuando menos me lo esperaba, me desmayé. Sentí una luz que me pegaba en la cara y empecé a abrir los ojos. Era un automovilista que me había visto tirado y decidió detenerse a ver en qué me podía ayudar. Recobré el aliento poco a poco y me reincorporé. Le conté lo que había pasado y me miró un poco raro, como si no me creyera. Ya no quise darle más vueltas al asunto y le dije que tal vez había sido por el estrés y cansancio del retén de adelante. Esto sí que le interesó al automovilista y le conté lo que había pasado con los militares con tenis, pero me dijo que él venía del sentido contrario y que ya había pasado por donde supuestamente estaban los delincuentes y no había nada. El hombre me regaló una botella de agua que llevaba consigo y se fue. Me levanté y con temor abrí la puerta del tráiler lentamente. Encendí la linterna de mi celular e inspeccioné con miedo a que todavía siguiera aquella cosa arriba. Sin embargo, parecía estar vacía la cabina. Me subí rápido y encendí mi tráiler. Ya no me importaba nada. Iba a pasar por el tramo con o sin delincuentes. Ya no quería estar ahí. Empecé a manejar con miedo y tras 30 minutos más en el camino, llegué a mi destino. Afortunadamente la zona donde debían estar los delincuentes ya la habían abandonado. Revisé mi celular y tenía 30 llamadas perdidas entre el centro de control de vigilancia satelital, así como de mi jefe. Le devolví la llamada a mi patrón. No le quise confesar lo que había pasado, ya que no quería que fuera a pensar que me había metido sustancias que alteraron mi percepción de la realidad y me descansara. Ya que aunque no hacen pruebas recurrentemente, si sospechan de que alguno de sus conductores las usa, pueden someterlo a esas pruebas para estar seguros. Simplemente le dije que me quedé dormido y que ya había llegado a mi destino, que el retén se había quitado y que no había ningún problema. Esta es una de las muchas experiencias que me han pasado, pero yo diría que la que más de cerca me ocurrió, ya que recurrentemente veo fantasmas en la carretera que están parados o animales muy extraños, así como ruidos extraños en la carretera en medio de la madrugada, pero nunca me había tocado tener una experiencia en la que tuviera frente a frente a un espectro. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la frase militares con tenis. Si la historia te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.